Hola amigos, ¿qué tal estamos? Aquí en Oner Ediciones estamos en una entrega más para hablar de algo que no es habitual. Es hablar de la Edad Media, pero de esa Edad Media que pocos hablan y es de la luz, de la inteligencia, el despertar. Porque, como dijo hace muchos años un buen obispo, no toda la Edad Media fue oscura. Y hoy traemos esa gran verdad, porque traemos nada menos que a Ramón Llull, de la mano de Santiago Mata. Este es el libro que nos va a, bueno, pues a orientar y a guiar. Que Santiago ha tenido la amabilidad de ponerse delante de nuestra cámara y nuestro micrófono para intentar, pues, aclararnos quién era Ramón Llull. ¿Qué tal estamos, Santiago? Hola, Eliseo, buenas tardes. Un saludo a Muy todos. buenas tardes. Oye, en primer lugar, antes de que entremos en materia, ¿cómo este fue uno de los primeros libros como historiador? Sí, este libro yo lo escribí originalmente en el año 2000 para presentarlo a un Mm, concurso de biografías y madre luego lo mía. edité, lo edité en 2006 y ahora el año pasado, en 2024, ha salido la segunda edición. Sí, Esta que mi tengo. edición es la del 2006, correcto. Sí, sí. Esta es la de este año, sí. A ver, un segundo que la podemos ofrecer. Muéstrala. Ahí, Esa sería. la segunda, sí. Perfecto. Que además les tengo que decir que como tal obra no es una obra biográfica, sino que es una obra intelectual biográfica, donde está la esencia de Ramón Llull, que yo creo que tiene que ser muy complejo. Pero antes de seguir destriplando, cuando tú te acercaste a Ramón Llull, Santiago, ¿te acercaste con algún conocimiento previo por el contexto cultural donde tú vives, lo que habías estudiado con las relaciones, o simplemente cogiste un autor, dijéramos, que te atrajo? Yo lo conocía porque en mi tesis doctoral de historia, que es sobre un obispo de Madrid, Seijo Garay, él había dedicado, siempre que tenía tiempo, por así decirlo, había escrito artículos sobre él, sobre su obra y su vida. Y entonces tenía cierto conocimiento sobre todo de su obra intelectual, ¿no? Pero no tanto de su vida. Y entonces fue cuando en ese año 2000 que tuve un poco se me ocurrió presentarme a un concurso de biografías y pensé, a ver qué Ujú, biografía, y me acordé de Jules. ujú. Eh, ¿Te fue difícil? Claro, el libro como tal lo elaboraste hace muchos años, pero ¿te fue difícil elaborar el libro buscando fuentes, intentando leer libros originales? Es decir, la rica bibliografía que hay alrededor de Jules, de sus propios manuscritos, ¿son accesibles o es complejo acceder a ellos? A ver, yo para hacer el libro me leí prácticamente todas sus obras, no todas literalmente, pero claro, porque muchas son muy repetitivas, pero sí que estaban ya entonces, estaban accesibles todas las obras, bien en internet o bien en papel, etcétera, ¿no? No leí obviamente todo lo que se ha dicho en estos 700 años después sobre él, ¿no? Sino que quería, sobre todo, mm, saber qué pensaba él, cómo se puede sintetizar su filosofía. Es decir, que Ujú, lo que yo había percibido es que hay una separación entre la vida y la obra. Un poco, muchos le llaman un Quijote medieval porque el hombre recorrió medio mundo, pero la pregunta es ¿para qué lo hizo? ¿No? ¿Qué hacía? No estaba loco? ¿No? O sea, ujú. implícitamente cuando le llaman Quijote parece que estuviera loco, pero no está loco. Entonces, él tiene un motivo por el cual viaja tanto, y ese motivo es lo que él expone en su obra filosófica. Entonces, por tanto, hacía falta comprender qué le motivaba a escribir, porque eso es lo que le motivaba luego a viajar, ¿no? A Ujú, relacionarse con personas. ujú. Dentro de esas, según he podido leer, de su bibliografía, sus 100 obras, ¿qué es lo que más te recuerdas que te llamó la atención a la hora de elaborar los conceptos y el trabajo filosófico que hay alrededor de Jules? Bueno, yo creo que a veces en Jules se queda la gente con lo superficial, por ejemplo Leibniz, cuando le hace especie de patrón del cálculo matemático, incluso hoy día se le considera patrón de la informática, patrón de la inteligencia artificial incluso. Es decir, que la gente se queda con la forma y no con el fondo. Entonces, Ujú, quizá yo lo que más me llama la atención
o lo que creo que lleva a confusión es que precisamente toda esa parafernalia que él monta en torno al arte, lo que llama el arte, la Ujú. gente no ha entendido exactamente en qué consiste el arte. Muchos piensan que el arte es un contenido, que el arte son verdades, pero no, el arte es la forma de adquirir esas verdades. Es decir, Eso te porque iba a decir, Jules, donde creo que tú pones el acento en tu obra es en que realmente Jules no es un hombre que genera un pensamiento, sino que al mismo tiempo genera un método de aproximación a la verdad, ¿no? sí, Jules básicamente es una persona inquieta por la verdad. Lo que poca gente, bueno, no poca gente, pero el momento clave de su vida es cuando él se Ujú. convierte, pasa de tener una vida, digamos, cortesana, una vida de cortesano, de trovador, diríamos, de juglar, eh, en la corte del rey de Mallorca, pasa a darse cuenta que su vida está vacía y que debe de girar hacia Dios. Entonces él, en penitencia, lo que se le ocurre es convertir a los maometanos, convertir a los musulmanes. Y él se da cuenta que los musulmanes tienen una tradición artística, una tradición literaria completamente opuesta a la occidental y que no se puede, uno no puede dialogar en, sobre la base de verdades compartidas, de que hay que recurrir a una lógica mínima, es decir, a buscar la verdad a partir de la lógica común de todos los seres humanos. Entonces él es donde, digamos, eso es lo que él llama el arte. El arte es la forma de alcanzar la verdad y tiene que ser una Ujú. forma universal que valga para todos. Y ahí es donde eh, él sí que lo descubre de golpe. Digamos que él, después de haber estudiado mucho durante más o menos 10 años, su primera obra le tardó 10 años en escribirla y precisamente a los 10 años de su conversión y de haber estado escribiendo una obra con la que quería él resumir toda la fe y, por así decirlo, explicar el catecismo, se da cuenta de repente que no se trata de condensar contenidos, sino de atraer, de despertar el afán de buscar la verdad, de ser rigurosos en la lógica, etcétera. Entonces, eso es el arte, ¿no? El arte es el uso riguroso de la lógica, el buscar la verdad sin descanso. Y para eso es para lo que él utiliza unos instrumentos, que son esas figuras, y esos instrumentos no contienen la verdad. Esos instrumentos lo que hacen es hacer más sencillo, más llevadero la búsqueda de la verdad. Y por eso yo creo que la clave está en su profesión anterior, esa profesión de juglar que diríamos en Castilla, pero que entonces era más trovador, porque es de la tradición occitana, ¿no? De los trovadores. Es decir, los trovadores son personas que hacen la vida agradable, que transmiten pensamientos, pero de una forma agradable. Entonces él lo único que intenta con su arte, en el fondo su arte filosófico es una continuación del arte que ya tenía cuando era trovador. Él lo que quiere es cantar las verdades y hacer que la gente busque la verdad y se anime a trobar, a buscar, porque trobar viene de buscar, ¿no? Para encontrar, trobar es encontrar. Sí, Entonces, eso es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Es decir, la él relación que tú haces, claro, el trovador y el buscador, ¿no? claro, él lo que dice es, en vez de buscar ya verdades humanas y simplemente gozos mundanos, quiere buscar la verdad universal, la verdad divina, etcétera. Y para animar a la gente a que no se aburra, en el fondo, él lo que hace es apoyarse con unos juguetes. Podríamos decir que el arte es un juguete, es una especie de técnicas que te ayudan a, simplemente en el fondo, él es muy partidario de la combinatoria, lo que decía antes de Leibniz, que creen que la verdad está en combinar. La verdad sale de la combinación de números. Por eso hay mucho error en cuanto a que Joule fuera cabalístico. No, 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 la verdad no están los números. Lo que pasa es que si tú te acostumbras a manejar verdades, combinar formas a combinar una verdad con otra, y qué hacemos si comparamos la eternidad con el poder, etcétera, ¿no? La eternidad con la grandeza, todo eso. Él lo que anima es hace una serie de artilugios que lo único que pretenden es que no te canses de pensar, que sigas pensando sobre las cosas, que le des vueltas hasta cuando sueñas. Es decir, es un juego convertir la filosofía, la búsqueda de la verdad, en una cosa menos farragosa, menos cansina, más entretenida. Entonces él lo que busca es entretener porque es un juglar, es un trovador. Lo que quería era entretener, pero esta vez es un trovador a lo divino, ¿no? Ujú. ¿Por qué crees que Jules no ha tenido más difusión, más presencia dentro de las aulas y dentro de la tradición filosófica en España e incluso internacional?
Bueno, yo creo que Jules, primero, sí ha tenido más impacto del que creemos, sobre todo porque, aunque él lo había enfocado todo a los musulmanes, de hecho él murió, digamos, predicando en el norte de África, todo lo había pensado para los musulmanes, al final eso fue un fracaso, porque los musulmanes nunca se abrieron, nunca aceptaron el diálogo, bueno, en general, es decir, como civilización, ¿no? Siempre hay excepciones, ¿no? Pero, sin embargo, es cierto que Jules sí fue comprendido y aceptado por los castellanos. O sea, paradójicamente, el que jamás escribió en castellano, que a duras penas lo podemos considerar español, porque es hispano, porque nació en Mallorca, pero toda su vida el reino de Mallorca tenía la capital en Montpellier. ¿Eh? Toda su vida la vivió fuera de España, fue en Mallorca y poco más. Y siempre estuvo en el sur de Francia. O sea, es un hispano muy europeo, diríamos, muy mediterráneo. Pero bueno, a lo que veis, precisamente donde más cuajó su filosofía, porque le gustó también al rey Fernando el Católico, así que Fernando el Católico sí que lo apreció mucho, y sobre todo Cisneros hizo una cátedra de lulismo en Alcalá, y sí que lo adoptaron por las partes a la hora de predicar en América, sí se adoptó la técnica de Yule para predicar el cristianismo a los americanos, a los indios, diríamos, porque efectivamente ese era otro caso en el cual no se podía uno basar ni en la Biblia, ni en ninguna tradición cultural común, no podías invocar verdades comunes, porque los indios no tenían ni idea de lo que era Europa, de nada, no tenían una cultura completamente distinta. Entonces, allí sí que es que en América es cierto que habría que estudiarlo más, pero yo sí me consta que los evangelizadores de América sí pasaban o sí estudiaban a Yule, sobre todo por esas verdades básicas que luego se han declarado como verdades de fe, de que es posible y es un dogma de fe, que a Dios se le puede conocer solo con las luces de la razón. Es decir, que toda la Ujú. fe es razonable y se puede razonar, y por lo tanto no hay ningún peligro en exponer la fe a una persona que no comparta, digamos, parte de esa fe, que no venga de una tradición judaica o mosaica, ¿no? Entonces los indios americanos no les podías invocar ni el Antiguo Testamento ni nada, pero sí podías aludir a las verdades naturales, y que a partir de las verdades naturales se pueden explicar las verdades sobrenaturales. ¿En qué En ese sentido medida sí creo que... Jules se apoya en el contexto histórico? Porque en el libro la primera parte está muy bien llevada porque nos ayuda a entender el contexto histórico donde Jules se desarrolla. ¿En qué medida Jules se apoya en toda esa situación, entre comillas, política de expansión del cristianismo y de intentar no convencer, sino atraer a la sociedad musulmana para que se vayan incorporando poco a poco a los reinos cristianos? Bueno, Jules vive en una época que es a la vez de mucha agitación y muy intelectual, pero a la vez de decadencia, porque Europa o los cristianos están perdiendo Tierra Santa. Él asiste, por ejemplo, a la pérdida de las últimas posesiones en Tierra Santa, incluso al hundimiento, a la desaparición del Temple, de la Orden del Temple. Pero él básicamente lo que quiere es un impulso misionero, intenta convencer a las autoridades de la Iglesia, asiste a dos concilios, el de Lyon de 1274 y luego el de 1311 de Vienne, o 11 de Vienne, 1312, en los cuales él sí consigue que el Papa y el concilio de Vienne establezca unos colegios de idiomas para poder explicar a los paganos la fe en sus idiomas. Es decir, que él sí intenta dar un impulso misionero, porque ese es su propósito inicial desde siempre, e intenta que toda la iglesia se haga misionera, que toda la iglesia se vuelque particularmente con el norte de África, pero no solo, porque por ejemplo él, cuando se entera de que los tártaros han conquistado, si no Tierra Santa, por lo menos muchas tierras al oriente, él intenta también buscar una entrevista con el gran Khan y tal, con los tártaros, para ver si se convierten al cristianismo, y él se ve decepcionado cuando los tártaros se convierten al islam, ¿no? Pero bueno, en Ujú. definitiva, él está intentando que la iglesia, que los reyes cristianos se dejen de pelearse entre sí y pasen a pensar en la expansión del evangelio, en la evangelización. Ya te digo que eso lo consigue en el Concilio de Vienne, por lo menos teóricamente, pero en la práctica no lo consigue, porque él es muy inteligente y sabe que en esa época hay una gran polémica entre los papas y los reyes de Francia. Entonces él se da cuenta que los reyes de Francia llevan las de ganar, y por eso intenta primero se saca un doctorado en la Sorbona,
pero él se da cuenta que en la Sorbona está empezando a haber pues una filosofía vacía, una filosofía que dará lugar pues al idealismo, ¿no? La filosofía digamos, de un saber que está en la pura forma, pero que no va a buscar la verdad en el fondo, que ya no buscan la verdad. Entonces él intenta reavivar ese afán de las universidades de la Sorbona, ¿no? Pero intenta también convencer al rey de Francia, pues eso, para que monte monasterios, para que monte, digamos, escuelas de idiomas, y luego al Papa. Como digo, tiene un éxito que llamaríamos desigual, o sea, tiene un fracaso estrepitoso en muchos casos, ¿no? Y por eso es por lo que el hombre que al principio había empezado a fundar una comunidad, digamos, monástica, que es el monasterio que funda en Mallorca, pero al fracasar ese intento, porque no es fácil convencer a la gente que tenga el mismo espíritu que él tenía, pues al final decide irse él solo. Al final él, impulsado, digamos, por su fe y tal, se va él a predicar a Túnez y a Bujía, a África, a Argelia, se va él solo, y se va ahí a hablar con los musulmanes a tumba abierta. Por eso digo que Esa es sí. una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú ves a Ramón Llull como un hombre realmente religioso, un hombre de fe, o es un hombre de fe dentro de un contexto que le lleva a la sociedad a ser de fe? No, no, al contrario, la sociedad en ese tiempo estaba paganizada. Él, digamos que vivía como un pagano, entre comillas, ¿eh? Porque él también exagera un poco, ¿no? Él, cuando era trovador en la corte de Mallorca, pues era un vividor. Él exagera mucho, pero él efectivamente no era un hombre piadoso. De hecho, su conversión es. La gente a veces dice, se volvió loco, le dio una neura, o le entró de una depresión. Hay gente que dice, le entró una depresión. ¿De qué va a entrar una depresión? Si se lo estaba pasando fenomenal. Era un hombre que se divertía muchísimo haciendo lo que hacía. No solamente no le entró una depresión, sino que él lo que tuvo fue unas visiones de Cristo crucificado. Y tenía tan pocas ganas de dejar lo que hacía, porque digamos que él de repente dice que estaba redactando un poema para una mujer, o sea, haciendo un poema, digamos, amoroso, y en ese momento se le aparece un crucifijo, ¿no? Ahí delante. Entonces el hombre dice que estaba tan poco propenso a ese tipo de apariciones que se fue a dormir. Dijo, a mí me pasa, es el primero que dijo, a mí me está pasando algo raro, y se fue a dormir. Y luego, cuando se volvió a despertar, le volvió a pasar hasta 5 veces. Y ya la quinta vez es cuando el hombre ya reflexionó y dijo, bueno, pues será que tendré que cambiar algo en mi vida. O sea, que no era un hombre deprimido, ni alucinado, ni presionado por la sociedad, ni nada de eso. Fue una decisión personal que él tomó ante una cosa que le movió en su conciencia, pero esa decisión personal para nada estaba ayudada por el entorno. El entorno era una vida frívola, una vida de cortesanos, etcétera. Incluso él lo primero que hace es hacer el propósito de peregrinar a un monasterio de sur de Francia y a Santiago de Compostela. Y de hecho, luego él, cuando escribe su primer libro, el libro de meditación, que son unas meditaciones para cada día del año, pues en ese libro fustiga mucho a la gente que se ha encontrado durante la peregrinación, diciendo, la gente que va a peregrinar va con afán de convertirse a Dios, y lo que se encuentra por el camino los escandaliza de tal manera, o sea que él es muy crítico con la sociedad de su época, ¿no? Por lo tanto, Ujú. él básicamente es un impulso personal, obviamente movido por la fe, pero muy crítico con su tiempo, pero al mismo tiempo también esperanzado de que la Iglesia y hasta la sociedad pueda colaborar en esa evangelización que él ve, ¿no? Necesaria. Dos preguntas en una sobre su obra. ¿Los libros que escribió son fáciles de acceder para un historiador, para un estudioso? Y dos, ¿están escritos en latín o en lengua romance? A ver, los libros están accesibles en cuanto al texto, está completamente accesible. Ya te digo que yo todavía en el año 2000, cuando escribí este libro, pude acceder a todos los textos, o sea que están de libre acceso prácticamente con bastante facilidad. Los idiomas ya es otra cuestión, porque él escribió al principio en árabe. Se supone que él se pasó 10 años estudiando árabe porque su obsesión era convertir a los moros. Él nació en Mallorca nada más ser conquistada. Su padre era un conquistador. Era un catalán que había participado en la conquista de Mallorca. Y él nació allí a pocos años. Entonces él tenía muy presente, vivía con musulmanes y esa necesidad de convertirles, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hizo fue aprender árabe. De hecho, se compró un esclavo moro y le estuvo. Todo lo que hacía el moro era enseñarle árabe. Es más, cuando el moro se dio cuenta que el hombre estudiaba árabe para convertir a los musulmanes, le atacó y lo quiso matar. ¿eh? ¿Vale?
Sí, sí, y el pobre Yul, bueno, lo detuvieron al moro, después del intento de asesinato, lo detuvieron y lo metieron en la cárcel, y el hombre estaba tan apenado que le iba a visitar. Lo que pasa que, bueno, tuvo mala suerte porque fue a visitarlo y se lo encontró que se había ahorcado el hombre, ¿no? O sea que, bueno. Pero, en fin, a lo que vamos es que, es decir, que él primero escribió en árabe. El primer libro se supone que lo escribió en árabe, pero no se conserva. Pero luego, claro, evidentemente se dio cuenta que no le iba bien o no tenía facilidad para predicar a los árabes y dijo, bueno, vamos a traducirlo, ¿no? Entonces tradujo el libro al latín. Entonces, pero la prisa le hizo que tampoco al final lo escribiera todo en latín. Escribía cosas en latín y luego escribía mucho en lengua vernácula. La lengua vernácula le puedes llamar catalán, mallorquín, limusín, como quieras, porque según quien lo hable, la lengua de la época en Mallorca, ¿no? Y bueno, o sea que la mayor parte de los libros están en lengua vernácula o latín. Y Ujú. se supone que algunos, consta que algunos, por ejemplo, cuando fue de viaje a Bujía o a Túnez, ¿no? Consta que él escribió allí, estando allí, escribió en árabe algunas obrillas, pero esas se han perdido, ¿no? O sea que lo que conservamos está Y básicamente en entiendo lengua vernácula. que tú entiendes la lengua mallorquina o el catalán o... Sí, bueno, y latín también, con lo cual, básicamente, Ah, cuando sabes latín, ya más o menos las demás. Pero bueno, hay siempre traducciones y notas a pie, etcétera. O sea y ya te digo, sobre ujú, todo como las ideas son muy básicas y las repite mucho, pues ujú. entonces no hay mucha dificultad en comprender los conceptos esenciales, ¿no? Una cuestión que me ha surgido, me surgió cuando leí el libro, cuando iba leyéndolo, porque les tengo que decir que lo he ido leyendo despacito, es decir, no es una obra para, para coger y leerla en un fin de semana. No, no les aconsejo ese camino. Si, es más, si cogen el camino de ir poco a poco, es mucho mejor y además uno empieza a entender. Es como el libro realmente te va ayudando a ir entrando poco a poco en Joule para comprender, pues, como una puerta, ¿no? Que realmente se abre un portón donde hay un universo de ideas y, como explica Santiago, de método. Pero lo que me llamó la atención es, nunca tuvo relación Jules con Tomás de Aquino, nunca hubo un contacto, un conocimiento. Es que no pudo haberlo, porque fíjate tú que Jules se convierte en 1263, empieza a Ajá. escribir su primer libro y lo termina en 1272 y él participa en el Concilio de Vienne en Es decir, que ya había muerto Tomás de y entonces Aquino. ya justo Tomás de Aquino se murió yendo a ese concilio, es decir, que no Sí, sí, hubo, sí, sí. le tomó el relevo, podríamos decir, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, en esa época era, a ver, consta que se conoce, que, a ver, que él pudo conocer a Tomás de Aquino no pudo conocer a Jules, ¿no? Obviamente. Entonces, pero en cierta manera yo sí pienso que siendo muy original Jules y pensando por su cuenta, por lo tanto no copiaba a nadie, o si es caso Aristóteles y Avicena y todo eso, pero mientras que Tomás de Aquino es más dependiente de San Agustín, que en cambio Jules aparentemente no tanto, pero yo sí pienso que la idea fundamental de Joule, que es esa especie de triple composición de los seres, ¿no? de trinidad, de composición trinitaria de la realidad, de que todo es materia, forma y acción, ¿no? Esa necesidad o ese hecho de que hoy diríamos que la sustancia, que los seres no son seres estáticos, sino que son relación, tienen que están relacionados. Pues esa intuición, podríamos decir que casi es una intuición, porque el problema de Jules es que no es un filósofo profesional, es un aficionado, es una persona que ya en la madurez se pone a estudiar filosofía, se pone a pensar. Por lo tanto, es un aficionado de mucha calidad, porque es un gran pensador, pero no deja de ser un aficionado. Entonces, en ese sentido, él intuye muchas cosas y su método es una gran intuición, pero claro, no siempre le llega a dar la forma que podemos pensar idónea. Entonces, en definitiva, a mí esa especie de, de intuición de que la realidad es trinitaria, de que todo es materia, forma y acción, o podríamos decir eso del amante, el amado y el amor, ¿no? De que todo puede ser divisible en esas tres cosas, ¿no? Pues eso tiene, para mí, esa gran intuición suya de la demostración de la existencia de Dios recurriendo a la acción, pues yo creo que ahí hay
una conexión con el acto de ser, porque yo creo que el acto de ser es la mayor aportación de Tomás de Aquino. Mira que Tomás de Aquino escribió de todo, ¿no? Pero lo más genial, en lo que Tomás de Aquino añade o corrige o suple las deficiencias del sistema aristotélico, es el hecho de que la materia y la forma, o la sustancia y los accidentes, pues son explicaciones que en sí mismos no les falta la chispa, ¿no? Y la chispa es el acto de ser. Que digamos que lo que hace ser a las cosas no es ni la sustancia ni los accidentes, lo que hace ser no es la esencia bueno, mejor dicho, la materia ni la forma, sino que es, sobre todo, la división fundamental sería entre esencia y acto de ser. Que Sí, la porque existencia no es un mero añadido, la existencia no es un añadido, no es un botón que le das a una esencia y la haces ser, dándole al botón, sino que el acto de ser es, es todo, ¿no? Es lo que constituye al ser. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una conexión que yo creo que, no, que Jules quizá no llegó a ver, pero yo sí la veo, ¿no? Pienso que sí, porque también se ha tardado muchísimo tiempo en definir que la aportación de Tomás de Aquino sea el acto de ser, la aportación más genial. Entonces yo creo que sí que tienen relación, que haber captado, ambos han captado la verdad en el fondo, ambos han intuido la verdad de que Dios es el ser, pero no es una esencia, Dios es un acto. Entonces por eso digo que el ser es en acto, y por eso digo que también lo de Jules, de que los seres no son solo meras materias y formas, sino que acción, y esa acción es el acto de ser. Bueno, eso es mi opinión, pero obviamente pero no hay ningún documento que evidencie ni que Jules bebiera de una fuente tomasina, ni que Tomás de Aquino en algún momento tuviera capacidad de conocer sus obras. no, Tomás de Aquino imposible, porque murió. Yo acababa de sacar un libro que no lo había sacado en una imprenta ni por internet, sino que lo había escrito a mano, ¿no? Entonces, obviamente, eso jamás, Tomás de Aquino jamás pudo conocer a Jules, y Jules sí le conoció, pero no lo sé, ahí tendría que haber un filósofo que hiciese una tesis doctoral sobre en qué medida, tal. Ya te digo que yo solo es un poco intuición por mi parte, pero no tengo realmente. Yo creo que Jules es que rara vez cita a nadie. Jules es tan dependiente de su arte, porque el arte es una chispa que a él le surge. Entonces él se pasa la vida explicando el arte. Todos sus libros son el arte por arriba, por abajo, explicación, volverlo a explicar, hacerlo más sencillo, pero básicamente el arte consiste yo lo defino así, por decir, eh, las cosas, o por ejemplo dicho, para el roce hace el amor, es decir, para captar la verdad hay que rozarse con ella. El arte no es más que una manera de acostumbrar la mente a pensar y a seguir pensando, a rozarse con las ideas que están un poco en el límite, a que esas ideas que son más difíciles de comprender, pues insistir, volverse a acercar a ellas, es decir, que es un juego. Entonces yo creo que eso es lo importante, porque algunos dicen, ¿cómo es posible? Si llevaba 10 años estudiando, ¿cómo puede captar en un momento lo que no ha captado en 10 años? Es decir, porque lo que ha captado no es una verdad, no es un contenido, sino que es la forma, eso, de que hay que rozarse, de que las verdades más difíciles requieren trabajo, requieren un método, requieren insistir, ¿no? Por decirlo así, que las cosas no se entienden a la primera, eso es una experiencia que tenemos muy común, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces no hemos caído en la cuenta? Entonces, para Ujú. caer en la cuenta es que tienes que volver y volver y volver y volver y pensar la misma. Vamos a intentar pensar lo mismo, pero cambiando algún pequeño matiz. Es decir, lo que decía antes. Por eso él hace cuadrículas, combina las verdades, pero la combinatoria no es que la verdad esté en la combinación, sino que dices, bueno, vamos a combinar eternidad con poder, vamos a combinar eternidad con grandeza, vamos a combinar grandeza con poder. Y entonces, pues si Dios es eterno, entonces también es. No, en el fondo son trucos, son juegos, es una máquina. Eh, en la sociedad actual donde se habla tanto y se aporta tan poco, dijéramos que no estaríamos hablando de la forma de trabajo de pensamiento de Jules, ¿no? A ver, yo claro, lo que requiere es precisamente, como decíamos, método, pero insistencia, disciplina. Él dice muchas veces que el arte, una persona de inteligencia mediana, pues puede necesitar quizá medio año, un año, tal, ¿no?
una persona muy inteligente a lo mejor en 3 meses lo logra ya aplicar y tal, ¿no? Pero él dice, si después de pasar un año tal, una persona no lo ha pillado y no tal, es que no quiere, ¿no? O sea que digamos que él es muy consciente de que existe el cansancio y que la gente no está dispuesta. Por eso él busca, en el fondo, gente dispuesta al reto. Es una cosa muy típica en los trovadores, hoy diríamos como los raperos, como estos raperos que hacen Sí, competiciones en las cuales sí. empieza uno una canción y el otro tiene que seguir, pues eso en su época también era muy corriente entre los trovadores, que uno empezaba una canción y el otro tenía que seguir la rima, etcétera. Bueno, pues un poco en el fondo es lo mismo, él trata de aplicar esas técnicas a la filosofía. Es decir, si tú realmente buscas la verdad, mira, pues te reto a que te ejercites, ejercítate. En el fondo es eso, ¿no? Hagamos pues eso, una competición, compitamos. Es un poco hacer ejercicios mentales. En Entonces, los claro, cuando nueve en nuestra época principios. actual Sí, 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 está, termina, termina. está claro, ¿no? No, que en nuestra época actual, efectivamente, si vas a lo fácil, si te lo hace toda la máquina, pues obviamente pensar es el ejercicio más costoso. Pensar sobre las grandes ideas, las ideas más puras. Claro, es que lo que piensa es, si yo quiero convencer de la verdad a alguien y llegar a una verdad común, tengo primero que fiarme de él, que él tiene los mismos elementos que yo, que él tiene la misma razón que yo, y segundo, que lo que estamos hablando no está impregnado de propaganda, sino que todos sabemos en qué consiste la eternidad, todos sabemos en qué consiste el poder, todos sabemos en qué consiste la verdad, la bondad. Entonces, él define, a ver, vamos a definir de qué estamos hablando, y define eso, 9, 10 conceptos, y hablemos de esos conceptos. Claro, eso requiere mucha honradez, y hoy día ni hay mucha gente, ni tiene paciencia para pensar a fondo sobre la verdad, sobre la bondad, sobre la eternidad, ni esos conceptos están limpios de propaganda. Es decir, efectivamente hay que tener Ujú. como mucha honradez. El problema de Yul en ese sentido es que es ingenuo, porque él cree que la gente está dispuesta a discutir con las cartas boca arriba. Pero mucha gente o no tiene paciencia o recurre al engaño. En los nueve principios a mí me recordaban a la suma teológica, el método de Tomás de Aquino de ir separando los conceptos en tres grandes bloques y de ahí ir intentando desenmarañar. Quizá Tomás es más de bloque-idea y Ramón Llull es más de separar dentro de cada bloque esos tres elementos haciendo esos nueve. ¿Tú crees que en ese criterio de intentar dividir las ideas, como dices tú, en cajas separadas, es un método que a Jung le dio mucho juego a la hora de aproximarse a ese concepto de verdad? Bueno, es un poco lo que he dicho antes. A ver, Tomás de Aquino es escolástico y ya hay una tradición, la escolástica, que es muy rigurosa con las sumas y toda la técnica. Es decir, bueno, afirmamos una verdad, vamos a ver contra esta verdad qué cosas hay y luego analicemos cada una de las pegas, etcétera y tal. Eso es la escolástica, ¿no? Entonces, en ese sentido, Tomás de Aquino es muy escolástico, de definir de qué verdad queremos demostrar y qué hay en contra, etcétera. Pero en ese sentido, quizá Jules es más idealista. Él piensa que la verdad, que es un poquito idealista en el sentido de que piensa que las ideas existen, como si existieran un poco independientemente, y que hay que captarlas y juntarlas. Y parece que si las juntas será más fácil. Entonces, efectivamente, toda esa combinatoria no es más que como digamos, es el arte, lo que digamos, el arte de combinar esos conceptos. Si tenemos él combina conceptos y también formas de, por ejemplo, para ser más concreto, hemos dicho, efectivamente, él tiene 9, pero a veces son menos, a veces son más, pero básicamente 9 conceptos, 9 ideas esenciales que toda persona es capaz de captar en su pureza, pues eso, la verdad, el bien, la eternidad, el poder, bueno, haces una lista y es. Y luego es decir, bueno, ¿y cómo las combinamos? Al principio es una cosa aleatoria. De hecho, el primer libro es el libro del sabio y de los tres sabios y el gentil, que básicamente es un árbol en el cual en ese árbol van mezclando estas aleatoriamente las combinaciones de esas verdades. Pero luego el arte se va refinando y dice, él busca operaciones. Por ejemplo, dice, vamos a combinar estas verdades, pero ¿en base a qué operaciones? Pues como diríamos hoy, sumar, multiplicar, restar. Bueno, pues en vez de sumar, multiplicar, decir, vamos a combinarlos en base a
mayor, menor, igual, ¿no? La eternidad es mayor que, ¿entiendes? Entonces, Sí, sí. pero en el fondo todos esos instrumentos, insisto, no son más que juguetes. Por eso a veces él dibuja unas ruedas y unas. De hecho, se pueden combinar haciendo una rueda, la rueda de unas verdades y abajo otras, y las vas combinando, etc. En el fondo, para mí, tal como yo lo veo, claro, es un juguete, porque él, por esa tradición suya de trovador, pues trovador entretiene a la gente con juguetes, con cosas, Ujú. pues en el fondo no es más que un juguete, pero para pensar con rigor, es decir, no pienses así a lo loco, decir, va, porque claro, vamos a pensar sobre la eternidad y sobre la grandeza, no, no, no. ¿En qué sentido mayor grandeza? Si algo tiene mayor grandeza, entonces también tendrá mayor eternidad. ¿Entiendes? O sea, vamos a utilizar esas operaciones, también esas que sean rigurosas, que sean lógicas. En el fondo es una lógica, ¿no? Es una aplicación de la lógica a la búsqueda de la verdad. Por ir cerrando ya, que la verdad es que estaríamos aquí un buen rato, Santiago, y yo sé que tienes que salir. Eh, ¿Dejó escuela Ramón Llull tras su muerte? ¿Hubo personas que tomaron sus contenidos y los intentaron elaborar un siglo, 2 siglos a posterior de su muerte o no? Bueno, como he comentado antes, sí consiguió, digamos, que se hicieran escuelas de idiomas, pero claro, no consistía solo en las escuelas de idioma. Es decir, su espíritu realmente era tan genuino. Él al principio lo intentó hacer eso de hacer un monasterio, lo primero, porque quería hacer un equipo, no quería ir solo. Y enseguida consiguió que el rey de Mallorca le diera un monasterio y ahí puso el monasterio, pero luego ese monasterio se hundió porque en fin, los pobres monjes es decir, que es muy difícil, ¿no?, que transmitir un espíritu así. Entonces, se hizo escuela, por ejemplo, en la Sorbona, pues tuvo discípulos, Le Miesnier, por ejemplo, del que conocemos, el que hizo unos pergaminos donde resumió obras de Jules. O sea, que siempre ha tenido admiradores. Por ejemplo, las únicas obras que conocemos o sea, el aspecto de Jules lo conocemos por obras miniadas de esa época en la que estuvo en la Sorbona, ¿no? Es decir, que sí tuvo, lógicamente, gente que la admiró, gente que le quiso seguir la cuerda, pero nunca, es muy difícil porque él tenía un nivel muy elevado, era un filósofo. Es decir, que. Y luego, efectivamente, ha sido muy manipulado, porque, a ver, yo digo que básicamente Jules sí ha tenido una tradición en todas esas cátedras de lulismo que ha habido en las universidades españolas en la época moderna, es decir, desde el descubrimiento de América hasta el siglo XVIII, en la universidad tradicional había cátedras de lulismo, ha habido una tradición muy potente. De hecho, cuando te he mencionado al principio que yo lo conocí a través de este obispo, pues es evidente que había una revista que se llamaba Estudios Lulianos, o sea que había una tradición de estudios muy seria. En Friburgo de Brisgovia había, y supongo que sigue existiendo, el Instituto de Estudios dedicado a Ramón Llull, pero efectivamente, cuánta gente realmente alcance, pues es difícil, ¿no? Yo creo que, afortunadamente, vamos, estoy en cierto sentido orgulloso porque creo que he llegado a comprenderle y he llegado a la esencia de su pensamiento, pero reconozco que a veces es muy difícil alcanzar, por ejemplo, la demostración por equiparancia o por equiparación, es dificilísimo entenderlo, pero en el fondo hay que quedarse con lo esencial. Lo esencial es decir, que las ideas más difíciles, la existencia de Dios y toda son cosas que se pueden comprender, pero que están ahí, como están tan en el límite, pues que hay que rozarlas mucho, que hay que. Entonces, claro, sí, es una idea básica, pero no hay propiamente, claro, no hay, como decíamos, el tomismo, pues ahí sí, efectivamente es una escuela. El lulismo, pues no es una escuela, sí lo ha sido, no sé, yo no podría valorarlo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que hoy día, desde luego, está Llull muy manipulado políticamente, porque claro, en Cataluña existe un premio Ramón Llull que yo creo que se lo dan a la gente pues por el hecho de escribir en catalán y por decir cualquier tontería, pero que no tiene nada que ver, porque es el premio de las letras catalanas, ¿no? Pero claro, a Llull es que le daba igual la lengua en la que hablaba. Obviamente él, su lengua materna, pues era muy parecida al catalán porque sus padres procedían de Cataluña, ¿no? Pero él siempre hablaba la lengua que hiciera falta. Como te digo, lo primero que hizo cuando se convirtió fue aprender árabe. Y de hecho él, cuando se definía, nunca se definía como, a ver, decía que era filósofo, y decía que era mallorquín, claro, siempre decía mallorquín, ¿no? Pero él, cuando tenía que definirse, decía el filósofo, el cristiano arábigo. O sea, él se consideraba un cristiano apasionado
por el mundo árabe, pero apasionado para convertirlos, ¿no? Apasionado por el mundo árabe porque quería dialogar con las personas de lengua árabe, pero entonces, claro, por eso decir, Una, lo paradójico que es que él lo que hizo fue alejarse de su cultura y acercarse a una cultura extraña y aprender todo lo posible de los árabes y se llamó cristiano árabe y tal. Pues bueno, lo paradójico es que sea un axioma o un paradigma del catalanismo, ¿no? Eso es ridículo, ¿no? Pero efectivamente, claro, es verdad que él escribió una lengua muy parecida al catalán, ¿no? Y que puede ser, de hecho, Blanquerna, pues es la primera gran novela. O sea que no hay que negar que él impulsa, es decir, lleva la madurez digamos, géneros literarios que nunca se habían empleado en lengua vernácula. Blanquerna es la primera novela moderna en eso, en idioma vernáculo de Mallorca, ¿no? Y luego el Feli de los ingenios. O sea que, efectivamente, como escritor lleva la madurez la lengua, pero la lleva porque quiere convertir a los moros, ¿no? A los musulmanes. A él la lengua, digamos que le da igual. Solo estuvo una vez en Barcelona para reclamarle al rey de Aragón, Alfonso III, y echarle en cara que había invadido Mallorca y le había destruido su monasterio. O sea que él no tenía ningún empeño en extender el catalanismo, ni mucho, ni la corona de Aragón, ni nada. O sea, él, de hecho, ya te digo, como él era consciente de quién realmente tenía el poder, él se centró en el rey de Francia. Dijo, a quien tengo que intentar comer el coco es al rey de Francia y al Papa, ¿no? Y lo demás, su propia tierra, su propio origen, no es que le da igual, pero vamos, a él le daría mucha vergüenza, yo creo, si viera cómo le manipulan hoy día, pero así es la vida. ¿Cómo se ha conseguido, y ya con esta pregunta es la última que te hago, cómo se ha conseguido mantener su obra a lo largo de los siglos? Bueno, efectivamente la obra sí ha sido valorada, apreciada, como te digo, desde el principio por esos discípulos de la Sorbona que la catalogaron, que la guardaron en pergaminos, etcétera. Luego porque él mismo en la corte de Mallorca era muy querido por el rey y todos sus libros se los dedicaba al rey de Mallorca, etcétera. Es decir, bueno, yo tampoco lo había que hacer un estudio, ¿no? Pero gracias a Dios, como ha sido apreciado, se ha conservado, sí. O sea que O sea, tú yo creo dices que que la mayor parte de los libros de Jules están en la Sorbona, no, digo que los primeros catálogos, las los primeras. primeros. Sí, los primeros catálogos en el siglo XIV, en vida del mismo, o muy poco después de morir, lo hicieron personas que le habían conocido. Le Mesnier se llama uno, que es el que, como digo, están historiados con imágenes de Jules. Hay 13 imágenes donde aparece Jules en ellas, que están miniadas en esos libros, donde se supone que es una imagen verídica de él, o sea, porque esos le conocieron y son las únicas imágenes auténticas, ¿no? Coetáneas, diríamos, la vida coetánea. De hecho, él escribió en esa época sería su primera biografía, se llama Vida Coetánea, y esa vida coetánea está ilustrada por esas miniaturas. O sea que efectivamente él tuvo discípulos que siempre le han mantenido sus textos con fidelidad, por eso conocemos los textos. Afortunadamente, no todos se conservan, pero vamos, lo que se conserva es, básicamente no hemos perdido nada Bueno, esencial. pues estamos fuera de tiempo, que dirían en la tele. Aquí no tenemos formato de tiempo, pero Santiago nos tiene que abandonar. Este es el libro, este es el formato viejo, el nuevo es el que les ha enseñado, Así es. pues que lo volvemos a ver. Aquí lo Ahí. tenemos, es la obra de Jules por Santiago Mata, donde, como ha quedado claro y evidente, Santiago es un gran especialista en la obra de Jules, no solamente en su biografía y en sus cuestiones vitales, sino también en la estructura esencial del legado de Ramón Llull, y que desde luego para todos los que somos creyentes, somos cristianos, es un hombre a conocer, porque en el fondo, lo único, como bien ha repetido varias veces Santiago, es que pretendía encontrar la verdad. Esa verdad que por medio de la razón nos puede hacer accesible lo que es para todos nosotros los creyentes la idea de Dios y la realidad de Dios. Santiago, muchísimas gracias por prestarte. Espero que sigas. Lo que me ha sorprendido muchísimo es que una obra escrita hace 20 años tienes un conocimiento como si lo hubieras escrito hace 2 días. O sea Ah, que o tienes una gran memoria o Dios te ha bendecido con mucho tiempo para repasar tus notas antes de la entrevista. no, hombre, lo he leído muchas veces porque evidentemente es una obra que yo creo que condensa asuntos muy importantes. Y efectivamente, como has dicho, es un personaje que vale la pena conocerlo. Sí, Así que muchas sí. gracias, Eliseo.
No, a ti, definitivamente, porque yo personalmente lo único que conocía eran sus obras líricas, sus novelas, y bueno, pues nunca pensé que detrás de, pues bueno, de esa situación novelada que realmente es importante porque pensemos que siempre ha coincidido con el Quijote la novela moderna, ¿no? Pero Jules en su trabajo pues hace casi una aproximación a esa novela moderna. Pero claro, lo que me sorprendió en este libro, que estuviera tan condensado todas las ideas y métodos, que eso me ha sorprendido, que en el fondo del fondo, detrás de Jules, exista un intento de construir un método para encontrar la verdad. Santiago, mil Muy bien, gracias y Eliseo. bueno, pues nos seguiremos viendo en la medida que tú puedas, que ya sabes que intentamos siempre hacer un poquito de difusión de los buenos autores, que tú lo Pues eres. muchas gracias, Eliseo. A ti, a ti. Y a todos ustedes, ya saben, seguimos aquí en Hora Ediciones y en los canales amigos para intentar que usted tenga más conocimiento y cuando hagamos nuestra opinión sea siempre con argumentos, no con opiniones vacías. Así que hasta la siguiente. Santiago, mil gracias. Hasta luego. Chao.